tercer domingo del tiempo ordinario. Comenzamos este periodo hace 2 semanas con el bautismo del Señor, que señala el fin de la Navidad, del periodo de Navidad. El día del bautismo es una de las manifestaciones. El 6 de enero celebramos la Epifanía, la manifestación del Señor, pero en realidad durante todo el periodo de Navidad, en lo que nos invita la liturgia del Evangelio a meditar es cómo Dios se manifiesta, se hace hombre, se hace alguien que podemos ver, escuchar y tocar. Y así el día del nacimiento cierra el periodo de Navidad con una manifestación, el Espíritu que baja a Jesús cuando es bautizado. Pero es al mismo tiempo el inicio del tiempo ordinario, el inicio del ministerio de Jesús. Este tiempo ordinario que nosotros vivimos de aquí hasta el miércoles de ceniza, y que la iglesia nos invita a vivir junto con Jesús. Es ese tiempo en el que Él anda predicando de pueblo en pueblo, enseñando la buena noticia. Es un tiempo de aprendizaje para nosotros. ¿Qué aprendemos en estas primeras semanas? El Señor Jesús se presenta ante su pueblo. Y los evangelistas tratan cada uno a su manera de explicarnos cómo hace Jesús eso, cómo aparece. Recuerden que todo lo que nosotros leímos en el periodo de Navidad, el anuncio del ángel, la visita a Isabel, la aparición de los ángeles, los reyes magos, todos son cosas que sucedieron en privado, ¿no? Pocos personajes las conocían. Cuando Jesús aparece, nadie sabe eso del pueblo. Nosotros lo sabemos porque hemos leído el Evangelio. Pero la gente que se encuentra con este nuevo rabí que aparece de pueblo en pueblo predicando, no sabe nada de eso. Todos se preguntan quién es este. Y entonces los evangelistas nos presentan al inicio de sus evangelios precisamente cómo Jesús hace para explicarles. La semana pasada leímos el primer milagro que Jesús llama signo, las bodas de Caná, la transformación del agua en vino. Juan nos dice que Jesús inicia su ministerio con un gran signo que lo presenta a él como aquel que habían esperado desde siempre, aquel que transforma lo ordinario en extraordinario, el que lleva a cumplimiento las promesas, ¿no? Así como Dios comenzó el camino con el ser humano, fue con una pareja, Adán y Eva. Jesús inicia en un matrimonio y lo transforma. El día de hoy, Lucas, otro de los evangelistas, nos presenta otra perspectiva. Y en el evangelio que leímos 4 versículos que son del capítulo 1 y 7 versículos que son del capítulo 4, o sea, no están pegados. Los han pegado para la lectura de la misa. Y en esos primeros versículos, Lucas nos dice por qué escribió este evangelio. Para que conozcamos la verdad de lo que se nos ha enseñado. Y él dice que él ha investigado. Es decir, lo que nos va a contar es verdad y él nos da testimonio de ello. Y luego comienza con un resumen de cómo Jesús comenzó su ministerio. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Ese es el resumen. Lo primero que hace Jesús es comenzar a visitar todas las sinagogas de Galilea. ¿Por qué las sinagogas? Porque es el lugar donde los judíos se reúnen para escuchar la palabra de Dios, para instruirse. Y nos dice también que todos lo alababan. Y después de eso, en lugar de contarnos muchos episodios, nos cuenta uno de esos episodios en una de las sinagogas, que es la de Nazaret. Y escoge la de Nazaret porque ahí es donde Jesús había crecido, donde lo conocía. Y el día de hoy leemos la primera parte. De hecho, el Evangelio termina cuando Jesús dice, hoy se cumple esta escritura. Y dice uno, ¿y? ¿No? Es que falta la segunda parte. La segunda parte la vamos a leer la semana que viene. Y
¿Por qué? Primero que nada, Lucas cuenta esto. Como les digo, para invitarnos a que hagamos el mismo camino de toda esta gente que por primera vez oye hablar de Jesús y ve a Jesús. Y vemos cómo al inicio toda esta gente lo alaba, porque habla muy bonito, porque comienza también a hacer signos o milagros. En un segundo momento, que es lo que vamos a escuchar la semana que viene, cuando esa misma gente comienza a oír lo que realmente Jesús dice y sobre todo quién dice que es, comienzan a rechinar. Vamos a ver cómo la semana que viene lo critican. ¿Cómo es posible que este que aquí conocemos comience a hablar así? ¿No? Lucas nos está presentando en un solo episodio cuál va a ser la reacción de la gente. Primero que nada, cómo Jesús se presenta, qué es lo que dice de sí mismo y cómo reacciona la gente. La gente al inicio lo alaba, pero cuando Jesús comienza a ser más claro, ya no les gusta, ¿no? Es decir, Jesús en toda su vida se va a presentar siempre igual, como aquel que cumple las profecías, como aquel que viene a traer la salvación prometida de Dios. La gente cuando les habla bonito, le quieren mucho, pero cuando comienza a poner claras las exigencias que implica el hecho de que Él viene y seguirlo, es cuando, como dicen, ya saben, la puerca torció el rabo, ¿no? Porque ese va a ser todo el ministerio de Jesús. Como les digo, estos domingos y todos los domingos del año, no es solo venir aquí, oír algo que nos leen y salirnos, a lo mejor acordarnos de algo. Es una invitación a que nosotros vayamos caminando, haciendo la experiencia, aprendiendo, imitando. Por eso es por lo que, fíjense, lo que nos enseña el Evangelio de hoy. También fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados. Fíjense, la razón de ser por la que nosotros venimos a la iglesia, o deberíamos venir a la iglesia al menos todos los domingos, es la misma razón por la que Jesús va a la sinagoga todos los sábados. Jesús es Dios. Tiene una relación especial con su Padre, pero también es hombre. Y como hombre es judío, y es un buen judío. Él va a buscar a su Padre, ¿dónde? Donde todas las generaciones de sus antepasados lo han encontrado, en la Sagrada Escritura, en el templo. Fíjense que ya tenemos mucho que aprender de esto. Jesús, que es Dios, en cuanto hombre va a buscar a su Padre, su palabra, a descubrir quién es Él, cuál es la misión para la que ha sido destinado, en las Sagradas Escrituras en su Padre, aun cuando tiene una relación personal con Él. Díganme ustedes, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Si Jesús mismo, que es Dios, lo hace, ¿por qué a veces nos inventamos otras cosas? Porque a veces andamos buscando nuestra identidad, quiénes somos como cristianos, como seres humanos, como papás, como mamás, como hermanos. ¿Cuál es nuestra misión en esta vida? A veces andamos dando tumbos por la vida tratando de adivinarla. ¿Por qué? Porque no vamos a buscarla donde está. Y también por eso les digo, la iglesia nos insiste en que frecuentemos la escucha de la palabra, como hace Jesús. Porque si no, no vamos a descubrir, a saber, tomar verdaderas y sabias decisiones. Cuando Jesús dice después de eso, primero, llega a la sinagoga, suele ir a las sinagogas, primero. Segundo, entró en la sinagoga como era su costumbre, hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. O sea, Jesús va a la sinagoga y no se sienta en la última banca, ¿no? Ahí a roncar, como a veces hacemos nosotros. La tendencia, fíjense, casi siempre, ¿no? Mucha gente llega y directo a la última banca, ¿no? Jesús es uno que en la vida de la sinagoga
participa activamente. Va y lee la lectura y comparte. Entonces la frecuentación de Jesús de la sinagoga no es una frecuentación rutinaria y pasiva, como con frecuencia nos pasa a nosotros. Es una frecuentación activa, atenta. Luego toma el texto que le toca leer del profeta Isaías, y que ya escuchamos: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y anunciar el año de gracia del Señor. Es un texto de Isaías, pero aquí viene la parte impresionante. Jesús enrolla el volumen y lo devuelve. Una forma de decir: esta ha sido la palabra de Dios, ahora yo les voy a dar la palabra de Dios, la verdadera, la interpretación. Y les dice: esto que han oído se cumple hoy aquí. Jesús, leyendo la Escritura, descubre quién es Él, ¿no? ¿Y cuál es su misión? Es alguien sobre que el Espíritu del Señor está y que ha sido enviado para sanar, para curar, para liberar, para proclamar el año de gracia. Como les digo, Jesús es Dios, pero en cuanto hombre ha tenido que ir descubriendo quién es y su misión. Y para nosotros es difícil entenderlo porque es parte del misterio, ¿no? No hay nadie más en este mundo, ni ha habido, que sea al mismo tiempo Dios y hombre. Como Dios es omnisciente, sabe todo, es omnipotente, pero en cuanto a hombre, tiene que ir creciendo y aprendiendo. Lo leímos en el Evangelio también, ¿no? Después de que volvió, cuando el episodio de que fue perdido y hallado en el templo, el evangelista dice: volvió con ellos y les estaba sujeto y crecía en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. O sea, crecía. ¿Cómo le hace Jesús para crecer humanamente en sabiduría? A través de la escucha de la palabra. Él no está exento por ser el Hijo, ¿no? Queremos crecer en sabiduría, en gracia delante de Dios. Como les digo, queremos saber, verdaderamente descubrir quiénes somos, para qué estamos aquí, cómo llegar allá. Este es el único medio. Y no basta con que un día me pegue la esa y me lea toda la Biblia. Es, como Jesús nos enseña, la frecuentación, ¿no? Y en la primera lectura tenemos un ejemplo hermosísimo de cómo hacerle para leer la palabra de Dios y que no se quede nada más como una lectura, así como cualquiera, ¿no? Como alguien lee un libro o una revista, sino que realmente la palabra de Dios sea para nosotros transformadora. En la primera lectura tenemos al libro del profeta Nehemías, que probablemente más de alguno aquí no sabía ni siquiera que existía. Nehemías, el libro nos cuenta de lo que pasó en un periodo muy difícil de la historia de Israel. Después de estar 70 y 70 y tantos años en el exilio, porque fueron llevados por la fuerza a Babilonia, los judíos logran regresar a Jerusalén y encuentran la ciudad destruida, el templo está en ruinas. Se pueden imaginar, ¿no? Sin nada, tentación de desesperación, desánimo. ¿Qué es lo que hacen Esdras, el sacerdote, Nehemías, el gobernador, que son los responsables del pueblo? Traen el libro de la ley, que es el Pentateuco fundamentalmente, el núcleo de la Biblia del Antiguo Testamento, que acaba de ser puesto por escrito alrededor de sus tiempos. Y lo leen desde el alba hasta el mediodía. Pero no solamente lo leen, dice el texto que aparte de eso lo explican para que la gente entienda el sentido. Y eso es muy importante. Porque miren, primera cosa, leerlo. La gente ya no lo conocía. De hecho, se echan a llorar porque se dan cuenta de que han olvidado todo eso, ¿no? Y esa es la primera parte. Nosotros muchas veces estamos en las mismas. No conocemos la Sagrada Escritura, no conocemos la palabra de Dios. A veces, cuando venimos aquí, la oímos, pero muchas veces nos quedamos en saber las historias más o menos.
Y a veces como ya nos las sabemos, las oímos y ya ni caso les hacemos. El primer punto es leer y leer con atención. Dice, toda la gente, toda la asamblea estaba atenta. Leer con atención, esa es la primera parte. Entender qué es lo que dice. Pero no basta, como les digo, qué es lo que hacen allí luego los levitas y todos los que están allí. Explican para que puedan comprender el sentido. Lo siguiente que hay que hacer después de haber leído y entendido qué quiere decir es, ¿cuál es el sentido para mí? ¿Qué quiere decir para mí esto que he leído? Muchas de las cosas que nos pasan es porque leemos esto como historias del pasado, pero no nos acordamos que son palabras para mí. Y eso es el segundo paso que hace. Tercer paso, ¿qué es lo que sucede? Dice ahí Esdras, bendijo entonces al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió, amén. E inclinándose se postraron rostro en tierra. Es decir, después de haber entendido qué significa para mí esto, qué es lo que Dios me está diciendo a mí, eso se convierte en oración. Oración de alabanza, oración de gratitud, oración de adoración. Y ahí es cuando se ponen también a llorar porque se dan cuenta de lo que han descuidado, de cómo han olvidado, pero también de cómo Dios ha estado con ellos. Y les dicen Esdras y Nehemías, no lloren, váyanse a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen. Festejen y compartan. Pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Cuando uno hace ese encuentro verdaderamente con Dios y su palabra, como les dije, no solo quedarse en la superficie de entender, sino qué me dice a mí, y que eso se convierta, se transforme en oración, es cuando comenzamos a encontrar la alegría y la fuerza que nos da la palabra de Dios. Esos pasos son fundamentalmente lo que nos enseña la Iglesia siempre del método que se llama la lección divina o la lectura orante de la Escritura. Ven ustedes cómo ya nos la enseña el Antiguo Testamento. Y eso es lo que Jesús fundamentalmente hace en Nazaret. Es tomar la Escritura, no solo, pues el profeta dijo eso estos 2000 años. No, ¿qué significa esto ahorita? Y les dice, esto se está cumpliendo y luego va a sacar las consecuencias de allí. Ojalá que en estos días de tiempo ordinario, nosotros hagamos como el Señor Jesús, como estos judíos, Esdras y Nehemías del Antiguo Testamento, y nos pongamos a la escucha de la palabra de Dios para aprender. No solamente para saber las historias de la Biblia, sino entender qué significan para mí. Que eso se transforme en gratitud, en adoración, en alabanza, que llene nuestra vida de alegría y que nos ayude a cambiar, a transformar, a compartir. Ese es el programa de vida, hermanos y hermanas, para este tiempo ordinario que el Señor Jesús pone enfrente de nosotros. Ojalá que nuestra vida religiosa, nuestra vida de fe, pues no sea una cosa solo rutinaria, sino que realmente cada semana sea un encuentro con este Señor Jesús que viene a nuestras vidas.